Hello, today I am going to talk about personal and object pronouns. Vamos a estar viendo los pronombres personales y los pronombres objeto. Dentro de los pronombres personales tenemos I, yo, you, usted, tú o ustedes, he, él, she, ella, it, eso o esto, we, nosotros, they, ellos. Y dentro de los pronombres objeto vamos a tener en cuenta que el pronombre objeto de I sería me, el pronombre objeto de you sería you, el pronombre objeto de he sería him, el pronombre objeto de she sería her, el pronombre objeto de it sería it, el pronombre objeto de we sería us y el pronombre objeto de they sería them. Vamos a tener en cuenta que los pronombres personales pues nosotros los utilizamos como sujeto en una oración y los pronombres objeto nosotros los podemos utilizar después de un verbo o los podemos utilizar al final de una oración. Entonces, los pronombres objeto nosotros los podemos utilizar cuando queremos decir, por ejemplo, yo le dije. Ese le sería el pronombre objeto, ¿sí? O por ejemplo, si yo quiero decir, ella me dio un regalo, entonces ese me, ¿sí? Sería el pronombre objeto. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos y vamos a realizar unos ejercicios para mejor comprensión del tema. Aquí tenemos un pequeño ejercicio de pronombres personales y objeto para que podamos distinguir la diferencia entre estos dos. Bueno, entonces por ejemplo dice, escoja las opciones correctas, ¿sí? Entonces dice, la clase dice hola Mr. Walton. Ella es tu nueva profesora. ¿Sí? Entonces, como digo, ella es tu nueva profesora, tendría que utilizar un pronombre personal. En este caso, el pronombre personal sería she y este she está cumpliendo la función de un sujeto, ¿sí? Y luego de este sujeto, pues ya estamos utilizando un verbo, ¿sí? Entonces, she's your new teacher. Ella es tu nueva profesora. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos utilizando she, que sería un pronombre personal, está cumpliendo la función como un sujeto, ¿cierto? Dentro de una oración. Vamos a ver otra oración para poder identificar si vamos a utilizar un pronombre personal o un pronombre objeto. Entonces dice, tus DVDs están aquí. Adam los tiene, ¿cierto? Entonces si yo digo, Adam los tiene, ¿qué es lo que tiene? Los CDs, ¿cierto? Entonces si yo digo, Adam los tiene, ¿qué utilizaría? ¿Un pronombre personal, they, o un pronombre objeto, them? Utilizaría them, que sería nuestro pronombre objeto en este caso. Adam los tiene. Y como se pueden dar cuenta, este them lo estamos utilizando después de un verbo. En la tercera oración dice, I like fruit, ¿cierto? Me gusta la fruta. ¿Por qué debo utilizar I y no me? Porque en este caso debo utilizar es un sujeto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el sujeto? I, que está cumpliendo la función de pronombre personal dentro de la oración. Bueno, y recuerden que no se podría me porque me tendría que ir después del verbo o al final de una oración, mientras que el sujeto sí lo puedo utilizar al inicio de una oración. En la oración 4 tenemos come to the movies with, we or with us. ¿Qué estamos diciendo? Vamos al cine, ven al cine con nosotros, ¿cierto? Entonces, como quiero decir ven al cine con nosotros, ¿sí? Entonces voy a utilizar as, ya que lo estoy utilizando al final de una oración. Bueno, por eso no utilizaría we, sino as, ya que va al final de una oración. Entonces aquí estaría cumpliendo la función de pronombre objeto. En la oración 5 dice Jade's happy today, ¿cierto? Dice Jade está feliz hoy. Look at she o look at her.
¿qué dirían ustedes? ¿Mira a ella o mírala? Diríamos mírala, ¿cierto? Jade está feliz hoy, mírala. Entonces, si yo digo mírala, entonces debo utilizar el pronombre objeto her. ¿Listo? Mírala. Y aparte de eso, pues debemos tener en cuenta que debe ir al final de la oración. Por eso digo look at her. Mírala. En la oración 6, ¿cierto? Tenemos a Liam is a nice boy. ¿Listo? Liam es un chico agradable, ¿sí? O es un chico amable, ¿cierto? Él me gusta. Entonces, en este caso digo I like him, ¿sí? Entonces, él me gusta. I like him. Voy a utilizar este him al final y por ende diría después del verbo I like him. Bueno, él me gusta. En la oración 7, this is Nick and this is Carla. Este es Nick y esta es Carla. O él es Nick y ella es Carla, ¿cierto? Entonces, ¿qué diría? Them are o they are in my class. Ellos están en mi clase. Entonces, como voy a decir, ellos están en mi clase, voy a utilizar they, que sería el pronombre personal, en este caso, ¿cierto? Ya que está cumpliendo la función de sujeto dentro de la oración. Y en la oración 8, ¿cierto? Dice, we o us get up at 6:30 a.m. Entonces voy a utilizar we ya que lo necesito como sujeto al principio de la oración. Y quiero decir que nosotros nos levantamos a las 6:30 de la mañana, ¿sí? Entonces, como quiero decir, nosotros nos levantamos a las 6:30 de la mañana y necesito we como sujeto al principio de la oración. Entonces, por eso escojo esta opción que sería la correcta. We get up at 6:30 a.m. Bueno, entonces espero que me hayan comprendido del tema y que les sirva mucho esta información. Bueno, entonces muchas gracias por su atención.